Astrid Petzol Rodríguez. Astrid es arquitecta por la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. En el año 2000 obtiene una beca del Banco Interamericano de Desarrollo y obtiene el diplomado en Asentamientos Humanos ofrecido por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Desde el año 2001 es profesora de la Cátedra de Diseño Arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Desde el año 2008 es profesora asociada. Ha sido profesora invitada en programas de licenciatura, de especialización y de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Universidad Experimental del Táchira en Venezuela y Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela. Es miembro asesor del equipo NMD Nómadas en el área de arquitectura del paisaje desde el año 2008. En el año 2012 obtiene el premio de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo con el trabajo de investigación titulado La estética de lo cotidiano, ejercicio de la mirada, en la categoría Trabajos realizados por equipos de investigación. Actualmente es candidata a doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bien, Astrid, bienvenida nuevamente en el seminario por segundo año consecutivo. Ya sabes, esta es tu casa y ojalá que podamos contar con tu participación todos los años. Bienvenida. Gracias, Sergio. Gracias también a Maruja. Los dos realmente, desde que nos conocemos, hemos sentido una sintonía en términos de amistad, de cercanía por Maruja, por ser de Cartagena y nosotros de Maracaibo, y también en intereses comunes académicos, ¿no? Y que eso ya se está adelantando, como ya lo señaló Francisco. Así que, bueno, yo encantada de estar aquí nuevamente y presentarles, esta presentación, el andar como técnica de conocimiento de la ciudad, es parte de ese trabajo que presenté en la Bienal. Quisiera hacer como una pequeña acotación o relacionarlo con las ponencias anteriores, en el sentido de que en el caso de Maracaibo, ese andar es escaso. Entonces surge desde la academia, esto es mi interés, porque los estudiantes de arquitectura sintieran esa necesidad de andar una ciudad que poco se camina, pero desde una óptica que les permitiera desarrollar posteriormente esa cercanía con la ciudad, posteriormente llevarla al proceso creativo en el ejercicio de los proyectos de diseño. Entonces, como dije, lo que les voy a presentar es una experiencia docente que al final derivó en un trabajo de investigación. Esta experiencia docente yo la llevé a cabo durante 4 años, porque me interesaba iniciar ese proceso de reflexión en torno al espacio urbano y buscar cómo los estudiantes pudieran comenzar a retratar su ciudad, una ciudad que poco camina, y a reescribir esa ciudad y esa realidad que dentro de la cotidianidad se hacía lejana. Entonces, en este sentido, voy a presentarles en un primer momento, en una primera parte, reflexiones en torno a la mirada. ¿Qué es mirar? ¿Qué es lo visible? Y en función de eso, entonces, también llevar cómo la relación de lo visible y la mirada se conjuga con ese andar. Asimismo, voy a presentar productos obtenidos de ese trabajo, de esa experiencia, como ensayos visuales. Por cuestiones de tiempo, los ensayos visuales no deben ir acompañados de textos ni de explicación alguna, porque me interesa que ustedes como espectadores también lean la propia imagen. Pero por cuestiones de tiempo y de que no pierdan la liación entre lo que es el ejercicio que lleve a cabo y la imagen, pues van a ver, o los voy a predisponer un poco a esa lectura de la imagen. Bueno, quisiera iniciar con esta cita de Italo Calvino: la mirada recorre las calles como páginas escritas, porque para mí y para cualquier estudiante de arquitectura y urbanismo es indispensable salir a la calle, recorrerla con una sensación de descubrir qué me dice la calle y, en este sentido, después plasmarlo en un proyecto. Es experimentar la calle a través de ese andar y ese mirar, ya que me va a ofrecer, una exploración infinita, ¿no?, para llevar a conocer esa realidad desde el espacio que nos rodea.
solo cuando se hace visible un lugar a los ojos de otro, y eso lo veíamos cuando la doctora Marielena Ducci presentaba cómo este invitado alemán descubre otra parte de la ciudad de Santiago y cómo eso empieza también a afectar su propia realidad de entender la ciudad de Santiago. Entonces, hay que hacer visible un lugar para construir y para ser parte de esa realidad posteriormente. Los recorridos que voy a presentar a continuación son los recorridos, los ejercicios, son 12 recorridos que se llevaron a cabo: Maracaibo desde la ventana, El individuo en la ciudad, Maracaibo en 100 palabras, Maracaibo al azar, Travesías, Ciudad ajena, Ciudad indiferente, Paisaje vertical, una objetualización de un espacio, Sonidos de mi cotidianidad, Cómo construye una ciudad simulada y Maracaibo según imaginario. Todo esto porque son lecturas que me van a permitir y servir para esa investigación del espacio urbano y de la representación. Partimos, o me apoyo también en Camilo Salazar, es un profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y me interesa traerlo a colación porque esto es una reflexión, o el modo en cuando empezamos nosotros a abordar la ciudad no es algo ajeno, sino que también hay otra serie de investigadores de América Latina que les interesa también, ¿no?, cómo está enseñar la ciudad a partir de ese método que combine otros. O sea, esto señala un repertorio de formas para recorrer, mirar, registrar, interpretar, y podría considerarse como una alfabetización disciplinar, necesaria para comprender su realidad sobre el espacio. Además de realizar estos recorridos, los estudiantes tienen que también aproximarse a lo que significa, y bueno, entre los medios que utilizamos fue la fotografía y la literatura para poder plasmar esos nuevos descubrimientos, ¿no? Enfrentar los hábitos. Alberto Sato, y me interesa también traerlo a colación porque me interesaba en los estudiantes enfrentar esos hábitos cotidianos como si fueran la primera vez, esto es, como si fuera la primera vez que recorro mi propia ciudad. Y eso me va a proporcionar nuevas visiones físicas. Y en este caso, como una herramienta a la propia ciudad, ¿no?, en términos de exploración. Entonces se intenta trazar un camino que permita construir reflexiones en torno a lo cotidiano y a esos diversos modos y medios de ver, utilizados para el análisis y conocimiento de la ciudad. Pero básicamente desde una óptica, el andar y el mirar como técnicas alternativas de percepción y análisis de esta, intentando descubrir nuevos caminos que nos lleven a pensar y a ver la realidad con ojos inquietos. La estructura de la presentación será la siguiente. En la primera parte abordaré la importancia de cuestionarnos esas formas de ver aprendidas y posteriormente el andar como técnica de conocimiento y análisis de la ciudad. ¿Por qué? Porque me interesa, o con las cuales voy a intentar que el lector, en el caso de ustedes espectador y en el caso de los estudiantes los mismos actores, cuestionen esos hábitos asumidos en sus modos de ver, escuchar, habitar y interactuar con la ciudad. En una segunda parte se presentará entonces el objetivo de cada recorrido. No todos los recorridos que les presenté anteriormente los voy a presentar en términos de explicar su objetivo, sino más aquellos que me parece que les servirían a ustedes para abordar el análisis de su ciudad. Y acompañados, obviamente, por esos productos. Y finalmente, en una tercera parte, presento los principales aportes que considero ha tenido digamos, esta experiencia. Entonces, en la primera parte, cuestionamiento de las formas de ver aprendidas para descubrir. Yo parto de que todo proceso de investigación debe iniciarse con más respuestas que preguntas, puesto que el cuestionamiento de esas respuestas iniciales es el que va a permitir desaprender, para aprender a ver un modo de ser de la realidad, capaz de formular preguntas y de crear dudas, que permitan dotar de enfoques alternativos para conocer e interpretar la realidad. Jorge Liernu, un argentino, dijo: la duda es la jactancia de los intelectuales. Yo parto, es que si no existen dudas, ¿cómo existirán preguntas? ¿Dónde estará el cuestionamiento de las cosas y dónde, por consiguiente, estará nuestra verdad particular relacionada con el resto del mundo?
Esta es una cita también de un cineasta: los peces serán los últimos en conocer el agua, porque están inmersos dentro de ese mundo, que por estar inmersos en ese mundo lo desconocen, ya es tan cotidiano que pasan a desconocerlo en términos de ser conscientes en el mundo en el que habitan. La globalización ha ido transformando la visión de las cosas y su proceso de creación. Una manera creativa de mostrar dicho proceso fue la exposición de esta artista, es una diseñadora gráfica, que la denominó Los objetos en el espacio. Expresó que los múltiples significados que puede tener una vocal, por ejemplo, la O en este caso, no es solo una letra, es una palabra, también puede ser un aliento, una expresión de asombro al ser pronunciada. Así pues, las palabras no sirven únicamente para dar significado. De igual modo, una hoja en blanco no es solo para plasmar, sino también es una relación de la vista con el espacio que enmarca. La multiplicidad de significados y lecturas que puede tener un objeto, un espacio o una situación puede ser por más insignificante que éste sea, se logra a través de pensar, argumentar, cuestionar lo que ves y cómo lo ves. Esta también es una obra del artista en el cual ella empieza a incorporar en el espacio urbano una serie de palabras que uno pudiera pensar, bueno, ¿cómo toco la tierra, el caminar, cómo lo empiezo a interpretar dentro de este espacio? Esta es una foto de un espacio público en la ciudad de Maracaibo y es cómo el cuestionamiento de la realidad, de lo visible, de lo cotidiano, se logra mediante la percepción consciente de ese espacio, de las personas, de los objetos y de su relación entre ellos. Puesto que es la ciudad que se habita, se transita, se escucha, se modifica y sobre la que se lee. Es así, como dice Piscinato, al observar con detenimiento sus calles, sus edificaciones, sus colores, su iluminación, sus parques, la manera como la gente se desplaza, usa el espacio, se viste según la hora del día, podemos comprender muchas de las características de la misma ciudad. En este sentido, el ejercicio y la observación es de carácter experimental y es en esa experimentación que reside su carácter científico. El hábito impide mirar lo extraordinario de las cosas, de los hechos, de las personas. Cotidianamente observamos y nos relacionamos. Experimentar sobre la cotidianidad a través de una serie de recorridos busca cuestionar esos hábitos. Cuando en una ocasión se le preguntó a Borges si leía el periódico, este contestó que no lo hacía porque no se imaginaba que todos los días ocurriesen novedades relevantes. Yo al respecto señalo, lo relevante en la cotidianidad va a depender del significado que tiene dicho acontecimiento dentro de mi realidad íntima y de la afectación que tiene en la construcción de mi concepción de esa trascendencia, a partir de las experiencias personales vividas. El hombre, desde que nace, se relaciona con el mundo a través de los ojos, de la vista. Como dice Berger, el niño mira y ve antes de hablar. Cada acto de mirar implica un descubrimiento que va asociado con otros sentidos, el gusto, el tacto, el olfato. Irá variando, obviamente, a lo largo de la vida, puesto que lo visible está ordenado en función del espectador y de su campo de visión. El hecho de que existe un significado establecido para la mayoría de las cosas, que hace asociarla con una determinada representación física, color, material, olor, forma, sonido, sabor, impide romper la posible relación que existe entre lo que se ve y lo que se sabe del mundo circundante. El acto de mirar deja de ser revelador. En el caso de Magritte, en el cuadro Clave de los sueños, rompe con la relación del significado de la palabra y la representación visual de dicho objeto. El conocimiento que tenemos de las cosas afecta el modo en que las vemos. Asimismo, los parámetros morales, religiosos, sociales, afectan nuestra apreciación de las cosas y del espacio urbano. Por otro lado, ciertos artistas han logrado hacer visible lo invisible, al descubrir nuevos modos de mirar lo que nos rodea, como este es el caso de la obra de Richard Long, cuando representa la forma del territorio, pero a través del vector viento, donde cada variación de este refleja los cambios en el recorrido del viento, que a su vez traducen las particularidades de ese territorio.
En tal sentido, la percepción consciente del mundo nos adentra en el campo de lo visible y no se reduce el acto de mirar solo a una cosa o a un objeto, también a mirar la relación de esos objetos con nosotros mismos. El lenguaje de las miradas, de lo visible, permite comunicar ideas y experiencias que adquieren múltiples significados al alejarnos de nuestras ideas preconcebidas de las cosas y del mundo. Ahora bien, el andar, ¿cómo lo utilizamos como técnica de conocimiento y de análisis de la ciudad? El acto de atravesar un espacio tiene su origen en la necesidad de obtención de alimentos y en el conocimiento del territorio para el logro de la supervivencia. No obstante, una vez alcanzados estos requerimientos, el hecho del andar se convirtió en una acción simbólica que permitió al hombre habitar el mundo. En tal sentido, la acción de andar permite mirar aquello que no está ahí y hacer que surja algo. El andar es capaz de relevar lo evidente, sin embargo, siempre que se esté atento. Benjamin señalaba claramente que el caminar tenía relación con poder ver, con poder abrir los propios ojos, con llegar a tener una mirada nueva. Dislocar la propia mirada de modo de poder ver diferente, ver lo visible. Si caminar es ir andando de un lugar al otro, el hombre o el animal, entonces lo importante no sería el caminar, sino cómo lo hago. En tanto que la manera como camino, cómo me desplazo, está condicionada por ese modo de ver. Lo anterior permite inferir, quisiera con esta reflexión que hago de cómo lo importante es el cómo hago, el cómo camino, porque implica un modo de ver. Robert Smithson decía, el andar condicionaba el mirar y la mirada condicionaba el andar, hasta tal punto que parecía que solo los pies eran capaces de mirar. Lo anterior, esta cita que traigo de Robert Smithson, uno pudiera decir, bueno, entonces lo importante también es a través de qué medios realizo dicho recorrido, a través de cómo me desplazo en la ciudad, a pie, en bicicleta, un autobús, un taxi, un carro particular, en helicóptero, entre otros. Entonces va a establecer un modo particular de relacionarme yo con la ciudad, con mis hechos cotidianos, puesto que el acto de mirar va más allá del hecho visual, involucra, como decía antes, lo táctil, lo olfativo y lo auditivo, pero a su vez está relacionado con la velocidad de dicho desplazamiento y con la perspectiva, esto es, el nivel y el ángulo en que realizo dicha percepción. En tal sentido, yo parto de que la práctica del andar va a permitir la reactualización de la ciudad, de la arquitectura, del paisaje, de lo cotidiano, si dicha acción es capaz de hacerlo desde una mirada consciente. La práctica del andar fue redefinida por Debord, perteneciente a la Internacional Situacionista, como una forma de investigación espacial y conceptual de la ciudad a través del vagabundeo. Es así como el recorrer deviene placer, aventura, se deja de lado un recorrido mecanicista, racional, definido como circulación, donde el desplazamiento lleva implícito un objetivo, llegar a un lugar para cumplir una función específica, trabajo, escuela, consumo, ocio. La dérive era una invitación a perderse, a dejarse dominar por él, ya que es aquí cuando se comienza a aprender del espacio que nos rodea. Con la dérive no se buscaba encontrar otra ciudad, sino producirla, a partir de estas nuevas experiencias cotidianas. En el estudio de Chambart, titulado París y la aglomeración parisina, señala: un barrio urbano no está solo determinado por los factores geográficos y económicos, sino también por la representación que de él tienen sus habitantes y los demás barrios. Permite una validación de la práctica de la deriva, y en tanto que la forma de percibir la ciudad y su concepción va más allá de lo físico y se complementa con la imagen psíquica que el habitante tiene de su entorno, condicionada por estos modos de relación del habitante con el espacio urbano. Es así como la deriva crea situaciones, acontecimientos, donde el habitante deja ser espectador y participa de manera activa para la modificación de ese espacio urbano. La deriva fue la primera práctica del andar en abordar la ciudad como un espacio por reconocer a partir del acto estético. Lo cotidiano, lo trivial, posee un valor aún por descubrir.
La calle percibida como objeto sobre el que se realiza el recorrido es un hecho artístico en sí mismo, y al ser explorado, su significación cambia. Para Richard Long, el arte consiste en el propio acto de andar, esta es una obra de él, y el hecho de vivir esa experiencia. En tanto que el andar no constituye una transformación física, sino más bien simbólica del espacio. No es necesario dejar unas huellas tangibles, permanentes de dicha acción. Lo maravilloso de la práctica del andar es que permite lecturas estéticas, espaciales, visuales, sociales, acústicas, táctiles, olfativas, que hacen posible variaciones en la percepción de un lugar, una calle, una manzana, una ciudad o del territorio, que revelan la naturaleza de dichos espacios. La ciudad debe recorrerse para reconocerse en ella y para descifrar, redescubrir y redefinir ciertos significados, o el significado de ciertos símbolos, imágenes, lugares y personas, puesto que un espacio, al ser transitado, se modifica en sí mismo. Entre tanto, el sujeto, a la vez que recorre el espacio, experimenta acontecimientos, situaciones, que si bien no se materializa, sí son vivenciadas por ese sujeto y no vuelve a ser el mismo. En consecuencia, la transformación de un paisaje natural, construido o mental, no ocurre necesariamente a los ojos del hombre, pero la presencia de éste es necesaria para ser consciente de la existencia de dicha transformación. En esta segunda parte, entonces, voy a presentarle algunos de los recorridos que se realizaron con los estudiantes y los productos de los mismos. Pero antes de pasar, quisiera hablarles, bueno, específicamente qué objetivo seguíamos con los recorridos más allá de lo mencionado y cómo entendíamos esos recorridos. Nosotros esos recorridos, y tomo a Careri, a Francesco Careri, bueno, para nosotros los recorridos eran una forma de minar esas formas tradicionales de representación. Era descubrir nuevas lecturas de lo cotidiano al vivir la ciudad, ya que, como lo señalé, poco se camina en la ciudad de Maracaibo. Los temas que se tratan en los recorridos son distintos, porque son distintas las formas de aproximarse a ellos. En tal sentido, en cada recorrido les son explicados, en este caso les explico cuáles son los requerimientos de índole técnico, plástico y de contenido que deberían cumplir, pues cada uno de estos recorridos tenía un objetivo muy particular de trabajar un modo de ver, un modo de escuchar y un modo de andar la ciudad. Los recorridos se encaminan hacia el tiempo detenido en la observación de los hechos, reveladores de más significados. Es volver a mirar lo que tanto hemos mirado. En este caso, en el primer ejercicio que les presento, Maracaibo desde las ventanas, consiste en descubrir y retratar la ciudad que se contempla cotidianamente desde el espacio íntimo a través de la ventana. Es el redescubrimiento de la ciudad desde un interior, que muchas veces exterioriza un temor hacia ese exterior cotidiano y transitado durante algunas horas del día. Es el retrato de un paisaje que pasa a ser contemplado de manera consciente, haciéndose visible, mas no transitado. En algunos casos, la cotidianidad, en este caso, es una fotografía porque la persona vive en un sótano. Entonces, esta es la vinculación que él tiene con ese espacio exterior. En algunos casos, la cotidianidad retratada nos habla de una cotidianidad íntima, no exteriorizada ni vinculada con el espacio urbano de la ciudad, pero que permite descubrir una cotidianidad que difícilmente podríamos ver desde la calle. Como en la obra de Fanacela, cada ventana enmarca el lugar de una actividad social o privada. Cada marco contiene el signo de una experiencia vivida. Con este ejercicio se expone la vista, el modo de ver desde la ventana, a través de ella, la ciudad y no lo que hay detrás en su interior. En este segundo ejercicio, el individuo en la ciudad, lo que se buscó fue que ellos experimentaran cómo retratar esa relación del cuerpo con el espacio urbano. Y se les dio, digamos, como 3 niveles. Cómo yo me retrato en el espacio urbano, cómo retrato la relación de una persona querida en el espacio urbano y cómo retrato un extraño en mi experiencia del espacio urbano. El yo, en este caso, es la búsqueda del conocimiento de nuestro propio cuerpo con la relación del espacio transitado y en el cual vivo cotidianamente. En tanto que el ser querido constituye un retrato de una persona, cuya significación en la vida de esta persona, del que fotografía, es expresada a través de la parte del cuerpo que plasma. Y por último, la fotografía de un extraño. Esta fotografía fue tomada en un autobús
en un pecero, como le dicen aquí, y permite retratar el grado de cercanía o sociabilidad que se logra establecer con una persona al transitar por la ciudad, lo que conlleva a una posible pérdida del anonimato presente en toda ciudad. En el caso de Maracaibo en 100 palabras, se tomó la experiencia previa en Santiago de Chile por la revista Plagio, la cual invitó a los habitantes de la ciudad a que escribieran un cuento de 100 palabras, que expresaran el amor, el odio o la relación que tenían con el espacio de la ciudad de Santiago. A nosotros nos interesaba entonces que ellos expresaran a través de un texto ese sentido crítico y a la vez que reflexionaran acerca de cómo ellos se encontraban inmersos en esa realidad. Traigo un ejemplo, como, este es de una estudiante que lo denominó "No me pisen que voy con chanclas". Y no es que eso lo voy a leer, ahí lo tienen, sino que si lo empiezan a leer, expresa las condiciones climáticas, las condiciones de las aceras físicamente, las condiciones de relación con el otro, y empieza a través de la literatura, de la escritura, a expresar su propia idea del espacio urbano. Entonces, esto es, las apariencias se vuelven expresivas a través de este escrito. En el caso de Maracaibo al azar, consiste, como dice ahí, en seleccionar al azar un sector de la ciudad y retratar el mismo. Y para ello es porque nos interesaba que ellos expresaran cómo era ese encuentro sorpresivo, espontáneo con esa parte de la ciudad. Y traigo nuevamente a Benjamin. Los rótulos de las calles deben hablar entonces al que va errando, como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejar las horas del día tan claramente como las hondonadas del monte. Estos son fotografías de lugares en los que las personas se encontraban y ellos tenían que plasmar esa espontaneidad y ese encuentro con el espacio. Lo interesante es que la ausencia de intencionalidad en la fotografía se convierte en su propia fuerza y lucidez. Todas estas son fotografías de la ciudad de Maracaibo. En un cuarto ejercicio se encuentran las travesías. ¿Qué me interesaba a mí? Que los estudiantes, al salir de vacaciones, por eso se llaman travesías, reflejaran la ciudad que visitaban por primera vez, como si fueran habitantes de ella. Porque me interesaba descubrir esa belleza de lo rutinario en una ciudad nueva. Como expresa André Breton en Los Pasos Perdidos, la calle a la que creía capaz de comunicar a mi vida sus sorprendentes recodos, la calle, con sus inquietudes y sus miradas, era mi auténtico elemento. Tomaba en ella, como en algún otro sitio, el aire de lo eventual. Entonces, se intenta que el estudiante, al salir fuera de su ciudad de la cual habita, experimentara los sitios que normalmente no experimenta un turista, que vivenciara una ciudad desconocida, que retratara su cotidianidad. No son fotografías que uno pudiera poner en una postal turística, sino que expresaban la mirada de esa persona cotidiana y lo que experimenta la persona cotidiana en el día a día. Otro de los ejercicios era la ciudad ajena. Muchos de los estudiantes, y yo en particular también, todos en una ciudad no la conocemos por completo. Entonces me interesaba que ellos fueran a sitios que desconocían y que expresaran ese desconocimiento a través de sus fotografías. Como por ejemplo, estas fotografías son fotografías del centro histórico, de una parte degradada, y cómo ellos empiezan a retratar, y esto es una plaza, por ejemplo, la Plaza Alonso de Ojeda, es una plaza que está muy bien en términos, digamos, del estado físico, pero la gente la desconoce, no la utiliza. Entonces es un espacio que se ha detenido en el tiempo. O el puerto de Maracaibo, que prácticamente nosotros como habitantes perdemos la noción de la existencia de un puerto en la ciudad. Por otro lado, la ciudad indiferente, que consiste en registrar esa indiferencia urbana que tenemos tanto para un espacio como para una persona o para un hecho o situación. Entonces es empezar a retratar
esas distintas, donde la ciudad se muestra indiferente y nosotros como habitantes de esa ciudad también nos mostremos indiferentes a ciertas situaciones. En el caso de paisaje vertical, lo tomamos más bien como una propuesta en donde también lo estético era importante. Pero dentro de esa construcción de paisaje no es que no era real, era la suma, y ahora lo... Amado, que no tengo aquí el clic para darle a paisaje vertical, porque... No, en la letra de paisaje vertical está linkeada. Ok, dale. Ya. Por ejemplo, a mí me interesaba que los estudiantes llegaran a un sitio y en ese sitio retrataran con la cámara y construyeran un paisaje que Maracaibo es una ciudad muy, muy plana, muy horizontal, y bueno, a mí me interesaba que ellos a partir de un paisaje muy horizontal empezaran a construir un paisaje vertical, pero la separación entre las distintas fotografías era porque me interesaba también que se tuviera una lectura individual de ese paisaje. Al tiempo, como ustedes pueden observar, pues hay una relación entre ellas. Esto es en el Paseo del Lago, está, digamos, el carrito con los cepillados, y como también el área con la arena. Esto, por ejemplo, el encuentro de uno de ellos desde su lugar de convivencia donde habita, y cómo empieza a construir una lectura de su ciudad mucho más, digamos, su lectura de ella va a empezar a cambiar. O como es la lectura del lago de Maracaibo, ¿no? Que muchas veces no lo tenemos dentro de la cotidianidad, la mayoría de los habitantes. Por encontrarse el parque, al cual yo tengo relación directa con él, lejano de estos sitios. Necesito ahora en la última imagen. No, ahí, la manito. Abajo. No sobre la fotografía, ahí. Ok. Y ya faltarían dos ejercicios más, que uno es sobre los sonidos de mi cotidianidad, que me interesaba que ellos aprendieran a ver la ciudad a partir de los sonidos, descubrir esa singularidad de la sonoridad en la ciudad. Entonces, para ello, bueno, uno se pregunta, nosotros que tenemos lago, ¿cuántas veces pensamos que existe un lago en la ciudad? Entonces, el olvido no empieza cuando dejamos de ver, sino cuando dejamos de escuchar, como decía Medina Reyes. Entonces, el dejar de escuchar es no ver a través de los sonidos, que conlleva a una pérdida de percepción de lo que nos rodea. En cada acto de escuchar puede ser relacionado con el acto de mirar, tocar, sentir, andar, pero de manera consciente, lo que implica una ruptura de la continuidad de mi proceso de percepción del mundo. Y finalmente, este es el ejercicio como de cierre de toda esta experiencia, porque es Maracaibo según mi imaginario, y es cómo todo esto que ellos han experimentado a lo largo de los ejercicios los plasman en un proceso creativo. Y nos interesa en ese proceso creativo, como en el caso de esta intervención que se hizo en el espacio del área verde de la Facultad de Arquitectura, y era cómo a través de la intervención de un espacio se logra una lectura distinta, esto es, de todos los que no participaron en esta actividad, cómo empiezan a ver y lo hacen visible. Este espacio es permanentemente recorrido, pero no es utilizado. Entonces, cómo a partir de hacerlo visible, pasa nuevamente a formar parte de la realidad de los estudiantes. Entonces, lo fundamental es la idea de ciudad que podemos expresar y cómo está presentada dentro de ese colectivo, dentro de un espacio para formar parte de su cotidianidad. Telles expone claramente el ejercicio final de este ejercicio. Alguien puede leer, no en voz alta, sino en silencio, un texto para nosotros. No me refiero al hecho vulgar de relatar, luego de la lectura, el contenido de esta, sino el proceso intelectual mismo de leer. Nadie puede tampoco suplantar más en la lectura de que hago yo de una calle, una plaza, un lugar urbano, atroz o maravilloso.
Lo que sí es posible compartir de modo fructífero son las imágenes o las palabras escritas a raíz de esta lectura. Entonces, ¿cuáles serían los principales aportes que considero he logrado con esta experiencia? Bueno, la realización de cada uno de los recorridos propuestos, ya que son lecturas que sirven para la investigación sobre el imaginario urbano de la ciudad y su representación. Los recorridos como pretextos para recuperar dos prácticas simples, el andar y el mirar como herramientas de conocimiento de los fenómenos urbanos. Y finalmente, que lo expuesto a través de imágenes y de palabras es una invitación a recorrer la ciudad con los ojos en los pies, con el pensamiento en la mirada y con los dedos en la vista. Para ello cierro con una cita de Octavio Paz. La realidad tiene siempre otra cara, la cara de todos los días, la cara que nunca vemos, la cara del tiempo. Hay que ejercitar la mirada para aprender a ver. Muchas gracias.